A lo largo del semestre estudiamos 9 métodos de crítica literaria, pero antes de iniciar con la breve descripción de cada uno de estos, primero he de definir qué es la crítica literaria. Y la crítica literaria, o la crítica en general, es la apreciación, valoración, juicio y entendimiento de una obra literaria. La crítica literaria no rechaza o no está predispuesta al rechazo o descalificación de una obra, sino una justificación y evidencia del entendimiento del por qué se dan tales juicios. Es decir, la crítica no va a rechazar a una obra literaria de manera subjetiva, sino que hay argumentos que apoyan dicha decisión de decir que porque una obra es buena o porque una obra es mala. Ahora, entre los métodos de crítica estudiados, de los 9 iniciamos con el formalismo ruso, que es un método que separa el contexto histórico de la obra. La obra es estudiada como una composición independiente y se enfocará en la desnaturalización o el extrañamiento, es decir, estudiará la manera en que el autor utiliza la lengua de acuerdo a las necesidades de su obra. Por decirlo de alguna manera, el de la desautomatización o el extrañamiento es cuando dentro de una obra literaria se lee un fragmento y este fragmento es desconocido para el lector. Entonces el lector tiene que indagar cuál es el significado o cuál es el contexto de dicha expresión, no del autor, ni siquiera de la obra como tal, sino qué quiere decir la expresión que se está utilizando dentro de la obra. El formalismo ruso más que nada se va a enfocar en los usos del lenguaje, en la manera en que el lenguaje está imbuido en la obra. Luego está la estilística, que es un método de Damaso Alonso, que que clasifica los elementos de la obra, si bien se centra en el sistema expresivo del autor, es decir, esos elementos que el autor utiliza para transmitir sus ideas, personajes, ambientes, leitmotiv, entre otros son los elementos clasificados. La estilística es desmembrar la obra por elementos, por clases o por categorías, por decirlo así. Argumento, personaje, la psicología de los propios personajes, el ambiente, el ámbito y todo aquello que está dentro de la obra, incluso los propios temas, pero de una manera desglosada. Luego tenemos el New Criticism, que es una crítica, una metodología americana, estadounidense para ser exactos, que comprende que la obra literaria otorga información en sí misma. Este método se basa en aquellas ideas que la obra nos expresa por sí sola. Poemas que hablan del amor, de la melancolía y de otros temas y que se ven impregnados en una obra, y estos pueden ser percibidos sin tomar en cuenta al autor. Es decir, se puede decir que el autor quizás estaba cruzando una depresión o que tenía problemas económicos, pero eso realmente al neocriticismo no le interesa, porque la propia obra de este autor puede dar información tanto de él o de las ideas que quiere expresar en un poema o en una novela. No es necesario conocer al autor, por decirlo de alguna manera. Luego está el estructuralismo francés, que este genera una idea de estructura dentro de la obra. La obra es una construcción coordinada, entonces el método se centrará en encontrar esos elementos. ¿Cómo es que estos se integran y tienen una interacción dentro de la obra? El espacio, el tiempo, los personajes, acontecimientos o temas son algunos de los elementos básicos que construyen una obra. El estructuralismo básicamente es tomar todos estos elementos y explicar la manera en que cada uno de estos fluctúan dentro de la obra, la manera en que estos conforman la unidad que se lee. Luego está la escuela de Bakhtin o el círculo de Bakhtin. Esta escuela clasificará la obra literaria en discursos y dentro de esos discursos identifican los cronotopos, que es básicamente sobre lo que gira uno de los ejes centrales de esta escuela. Estos son una combinación espacio-tiempo que son característicos de una obra. Cronotopos idílicos que se dan en el romance, es decir, espacios ideales para que sea un romance como un jardín en la noche, o una caminata, o una cena, por ejemplo. Cronotopos de encuentro y camino, el cronotopo del salón. Y estos dos se centran en interacciones que desarrollan el personaje o que simplemente son para dar una panorámica a los demás personajes de la obra. Un cronotopo de salón, por ejemplo, es el primer baile que se da en Orgullo y Prejuicio, en donde se dan a conocer todos los, o la mayoría de los personajes principales. O cuando Elizabeth está con Darcy y su amigo, también en el salón de la casa que ellos tienen en su pueblo. Y un cronotopo de camino o de encuentro es, por ejemplo, el viaje del Quijote de la Mancha. Toda la gente que conoce en su camino, las posadas a las que encuentra y la manera en que éste se va desarrollando conforme va escuchando historias y conforme se va relacionando con la propia gente que va encontrando.
Posteriormente encontramos la mitocrítica, y este método toma como base los mitos clásicos, y a partir de ellos hace una crítica. Esta se hace a partir de temas esenciales y primarios de los mitos. Por ejemplo, el camino del héroe, el complejo de Edipo, la corrupción del héroe, la redención, entre otros temas esenciales característicos de los mitos clásicos. Además de centrarse en aquello que es verídico, la ficción y la proyección en la realidad. Básicamente, en palabras más sencillas, la mitocrítica es tomar una obra y de esa obra encontrar esos fragmentos, esos indicios de temas mitológicos. Ya lo he dicho, el camino del héroe, ese momento, por ejemplo, en Harry Potter, en donde es un niño pobre que al final es reclutado por una escuela de magia y a partir de ahí él va creciendo como personaje, como persona, al igual que sus compañeros. El complejo de Edipo, que es ese complejo de, vamos a decir, de protección, o la filosofía de Edipo, que es que termina con su madre hasta cierto punto. O la corrupción del héroe, que es en donde un personaje empieza a ser bueno, pero es malo, y esto se puede aplicar no solo a la obra literaria, sino que también a muchas obras, tanto de cine, teatro o incluso música para algunos, dependiendo de la historia que cuente dicha canción, si es que es una canción. La estética de la recepción es un método de crítica que se centra en lo que el lector percibe de la obra. Esta teoría establece que el lector es importante en una obra por el horizonte de expectativas, que es aquello que el lector espera encontrar en una obra literaria. La estética de la recepción consiste en el diálogo, que es básicamente lo que la obra le dice al lector, o el argumento, en algo más sencillo. El horizonte de expectativas y el sentido potencial, que este se divide en dos según la propuesta de Iser, que es encontrar la idea primaria del autor, que este es el sentido artístico, y después encontrar la manera en que este autor expresa esa idea, que es el sentido artístico, y estas dos cosas, el sentido estético, y estas dos cosas hacen el sentido potencial. Y por último, la concreción, que es encontrar los temas secundarios. Eso es el método de esta teoría. Casi al finalizar está la deconstrucción, que se cree que es un método imposible de aplicar, sobre todo en la literatura. Se va más a la poesía, se va más a la filosofía, por cómo funciona o por el propio funcionamiento del método. Pero este método se centra en fragmentar una obra literaria, porque estamos hablando de literatura, para encontrar la idea origen. Luego de encontrar el concepto clave, se debe determinar la causa y efecto, y por último, de acuerdo con las causas y efectos, determinar el origen del concepto clave. Cabe destacar que este método es preferible aplicarlo a la poesía que a la narrativa. ¿Y por qué a la poesía? Porque la poesía, por cómo está construida, es el lenguaje de construcción por excelencia, porque se pueden tomar ideas de una palabra, de cuál es el significado propio dentro del poema, dentro de la composición poética, para poder encontrar cada una de las cosas que exige el método. Por eso es que es preferible tomar esto para la poesía que para la propia narrativa. Incluso quizás llegando al cuento, pero en esencia preferiblemente en poesía. Por último, el psicoanálisis. Esta metodología coloca al lector como una especie de psicólogo. Se analiza la psicología del personaje y cómo es que sus actitudes interactúan en su entorno y con los demás personajes. No está de más mencionar que no se debe tomar toda la obra como un caso psicológico. ¿Por qué? De lo contrario, se pierde el goce estético que la propia obra ofrece solo por enfocarse en esas cosas que el personaje hace o piensa. En ideas básicas, el psicoanálisis es tomar al personaje y estudiar cómo es que éste interactúa con los demás y consigo mismo. Encontrar cuáles son quizás sus fortalezas, debilidades, cuáles son las tendencias que tiene dentro de la obra. Y a partir de ahí quizás poder encontrar por qué es que cuál es la razón de ser del personaje y cuál es la razón de ser de la obra. Estos son los 9 métodos que pudimos observar en el semestre, y particularmente hay un comentario extra. A mí me gustó mucho la estética de la recepción por el hecho de que le da importancia al lector, ya no tanto al crítico hecho y derecho como tal, sino que le da su paso a que el lector también pueda criticar de una manera sencilla y lograr encontrar una objetividad y cómo argumentar sus puntos de vista sobre una obra. Y eso sería todo. Muchas gracias.